La alimentación sin gluten, más allá de ser la terapia, genera un efecto preventivo para que no suceda todo esto. Pues es que Cueto Rúa, el médico que yo te comentaba, me decía, si en ese momento, si una persona se iba de acá a Mar del Plata y era celíaca, era una locura porque no tenía dónde comer, no tenía forma de alimentarse. Sí, totalmente, totalmente. Ha evolucionado muchísimo, muchísimo lo que es la disponibilidad en determinados lugares de productos libres de gluten y de alimentos seguros libres de gluten, porque bueno, no nos tenemos que olvidar de los alimentos naturalmente sin gluten. Juaco, ¿vos cómo lo ves en atención primaria? ¿Cómo lo recibís? Y es una consulta que muchas veces la trae el paciente, que te dice, ¿no tenés celiaquía? Que por un lado, digamos, con esto cambió mucho, porque antes no sucedía eso, que venga el paciente y te lo transmite. Entonces, yo creo que lo que es muy interesante con los nuevos cambios es que a partir de ahora, dentro de la atención primaria, hay un presupuesto destinado a formar esas personas que trabajan en ese ámbito. Porque ¿cómo? Y para el caso de atención primaria, tener guías de cosas es súper importante, actualizadas, porque cuando hacen una guía que después no la van a cambiar nunca, y vos por ahí te quedás con el anticuerpo que se usaban hace 15 años. Claro. Entonces, o con los síntomas que se usaban hace 10 años, que por ahí ahora se modificaron. Entonces, ese cambio es súper importante dentro de mi ámbito. Es importante lo que decís, que hay un presupuesto destinado para formar a personas, a médicos, nutricionistas. Sí, a toda personal de salud que esté en contacto o que pueda decir esa persona, puede ser que tenga celiaquía. ¿Los síntomas cambiaron? ¿Hay ampliación de síntomas? Totalmente, y tiene que ver con lo que decía Joaco recién. Hace 40 años atrás hablábamos de enfermedad celíaca y pensábamos en una diarrea, en una desnutrición, en una inflamación intestinal. Y hoy la mayoría de los casos diagnosticados son por una anemia, una osteoporosis, una osteopenia, alteración de las enzimas hepáticas, muchas mujeres con infertilidad, abortos espontáneos a repetición. También tenemos la menopausia precoz o la primera menstruación tardía. Caída de cabello, uñas quebradizas. Entonces lo que estamos viendo es que ya no diagnostica el gastroenterólogo, sino que el gastroenterólogo confirma el diagnóstico, sino que es lo que decía Joaco, lo diagnostica como decía Joaco. Todos síntomas que a veces son súper inespecíficos. ¿Cuántas patologías dan esos síntomas? Entonces, a veces tener las herramientas como para hacer el diagnóstico son importantes, que es lo que sucede en muchos lugares. Tener el recurso de ese anticuerpo para hacerlo, y es fundamental. Y usarlo bien también. Porque cuando está el recurso, y como siempre me gusta decir, es fácil completar ese papel sin tener en cuenta los costos de todos esos anticuerpos que muchas veces son altos y bien indicados, permiten el acceso a quienes los tienen que tener. ¿Por qué se diagnostica más? ¿Por qué hay más ahora? Primero porque mejoraron los métodos diagnósticos, los anticuerpos, como decía Joaco, son más específicos y más sensibles. Hoy tenemos dos anticuerpos, la transglutaminasa y los péptidos de aminados de gliadina, que son sensibles y específicos casi en un 100%. Y también porque los profesionales de la salud no gastroenterólogos conocieron estas formas extraintestinales de manifestación de la enfermedad celíaca, y también cambió el término. No es una enfermedad del intestino, es una enfermedad sistémica que lesiona al intestino. Hay alguien mirándote, por ejemplo, San Rafael, Villa Tuel, y sospecha, ¿qué tiene que sospechar para decir que es celíaca o celíaco, hombre o mujer? Bueno, puede, por ejemplo, tener caída de cabello, uñas quebradizas, cansancio, no poder concentrarse, alguna osteopenia también puede tener. En un laboratorio de rutina, la alteración de las transaminasas. Ahí... Para, la alteración de las enzimas hepáticas, sí. Y algo, pensar en osteoporosis. Sí, totalmente. Claro. Totalmente. Una anemia crónica, muchas veces antes se trataban muchas veces las anemias crónicas sin ser estudiadas. Ahora siempre hay que estudiar la anemia previo al tratamiento, y de ahí hay mucho diagnóstico de enfermedad celíaca. Como te dije antes, no hay drogas, no hay medicamentos, solo tratamiento con la alimentación. Joaco, ¿qué alternativa tiene un paciente? ¿Cómo lo ayuda el Estado? Ese dato es interesante, que decías que no hay medicación, porque siempre aparecen en más que nada las redes sociales tratamientos
o pastillas que podés comer con gluten, o que podés tomar, no sé, algún mineral y te absorbe el gluten, que la realidad es que eso no existe, digamos. Por eso siempre es importante ir y consultar con profesionales para estar tranquilo de lo que estamos haciendo. Y después está el plan médico obligatorio, ¿qué hace eso? Nos unifica a las personas que tienen una enfermedad crónica, que obviamente no es una elección tomar esa medicación o hacer ese tipo de alimentación, y trata de equiparar esa condición. Entonces, en distintas patologías, como en este caso de la celiaquía, lo que hace es buscar que esa persona pueda acceder y tenga ese derecho garantizado a una alimentación más indicada en ese caso. Si vos sos celíaco, mandanos la consulta, vamos a tratar de resolverla. Si la mandás ahora, te la respondemos ahora. Pero para yo entenderlo también, porque plan médico obligatorio hace que todos tengan la misma posibilidad de ingresar al plan. Y si estás en una prepaga, lo tiene que cumplir. Si estás en una prepaga, o si no tenés prepaga también, porque el Estado también tiene que garantizar ese derecho. A veces con las prepagas o las obras sociales que tienen ese recurso económico, de hecho, la ley ya se escribió hace un tiempo, y las prepagas ya empadronaban a estos pacientes, y la suerte que tienen en muchos casos es que, a diferencia de otras patologías, en la celiaquía se empadrona una vez, y en otras tenés que ir actualizando el empadronamiento. ¿Qué quiere decir se empadrona una vez? Se empadrona una vez, tenés que demostrar que vos, a través de una biopsia y a veces anticuerpos, depende de la patología, demostrar que vos tenés eso para acceder a ese beneficio, digamos, beneficio. Te invito a que vengas conmigo un ratito. Sí, vamos atrás, vamos a la presentación. Primero, Juaco, si vos querés intervenir, no lo dudes, estás ahí, quédate acá. Esto es muy importante, contame esto, que es importantísimo. Sí, la enfermedad celíaca al momento del diagnóstico es una enfermedad porque hay lesión en el intestino, las vellosidades, que son los pelitos del intestino donde se absorben los nutrientes, desaparecen por el consumo de gluten en una persona que es celíaca. Pero con la alimentación sin gluten, que es el único tratamiento que hay en la actualidad, se transforma en una condición. Somos celíacos y tenemos una alimentación con la exclusión del gluten, porque el intestino se recupera. Vivís con celiaquía, sería la palabra. Claro. Para hacerlo más fácil y poco académicamente, de golpe tu cuerpo empieza a reaccionar contra una proteína que ingresás y rompe lo que ella dice, que es esto que está acá, que ahí la tenés, las vellosidades. ¿Así es? Totalmente. ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? Nosotros normalmente nuestras células están de esta manera, ¿sí? Los enterocitos, que son las células del intestino. El celíaco nace con los genes, ¿sí? A los 6 meses, cuando tenemos la introducción de los alimentos, sí, empieza a consumir gluten, entonces todos podrían decir, bueno, soy celíaco desde que nací. Pero no lo es. Pero no es así. ¿Por qué? Porque en nuestro intestino está la microbiota intestinal, que es un conjunto de microorganismos que en algún momento de la vida lo que hace es alterarse y corta las uniones de las células, que se llama aumento de la permeabilidad intestinal ante una situación de estrés orgánico, emocional, ante un cambio también ambiental, y empieza a ingresar el gluten, que antes se iba por la orina o por la materia fecal, ingresa a esta partecita y lo recibe los genes, ¿sí? Las células presentadoras de antígenos, que son los genes, y se los presentan a unas células que dicen: ¿qué hacen? No son nuestras. No son mías, esto no me pertenece a mí. Entonces la célula reacciona. Te está mirando una señora que te dice, che, ¿lo puedo tener de grande esto? Claro, porque este aumento de permeabilidad intestinal se puede dar en cualquier momento de la vida. O sea, que lo puedo tener de niño o lo puedo tener de grande. Sí. ¿Y qué me predispone que yo de golpe tengo 50 y me aparece soy celíaco? La alteración de la microbiota intestinal. Pero ya lo traigo en mis genes. Los genes desde el nacimiento. Se me altera la microbiota. Claro, la alteración de la microbiota intestinal es la que hace que se separen las células y que el gluten ingrese. Porque un celíaco tiene los genes desde que nace, el consumo de gluten desde los 6 meses, pero el gluten no pasa por el intestino, se elimina por orina y por materia fecal. Ahora,
ante diversas situaciones se separan las células, ¿sí? Por una alteración de la microbiota, que es esto que está acá, ¿sí? Y ahí es cuando entra el gluten. Y dice, no, esto no es mío. Esto no me pertenece. ¿Te acordás que esta semana, o creo la semana pasada, hablamos con Nora Bar sobre la microbiota, las miles y miles de millones de bacterias que tenés acá adentro y que no estamos solos? Decíamos que estamos acompañados por un montón de personas, de personitas, de bacterias. Bueno, eso es lo que está diciendo. Se altera eso, que hablamos de los probióticos, de los prebióticos. Bueno, se altera eso y aparece esto. Es así. Totalmente, ¿Y qué? Decime, ¿qué tengo que dejar de comer? Bien. Sencillo, porque está en todos lados, el trigo, la avena, el cebada y centeno, está en todos lados. Sí, totalmente. Tenemos que eliminar desde el trigo, desde el grano, la harina y los alimentos listos para consumir. Y saber que nosotros, ¿por qué está en todos lados? Porque estamos en una pandemia de obesidad donde 6 de cada 10 argentinos tienen obesidad y tenemos una disponibilidad de trigo ultraprocesado y nos falta conocimiento sobre otras harinas de calidad que existen. Por eso es que la población general tiene un consumo excesivo de trigo. Dentro de lo que es la alimentación sin gluten, tenemos 3 grupos de alimentos. Los que no tienen gluten naturalmente. Carne, pollo, pescado, frutas. Frutas, verduras, huevo. Si sos celíaco, eso lo puedes comer tranquilamente, no hay problema. Correcto. Está bien. Después tenemos los alimentos libres de gluten industrializados. ¿Qué son? Son aquellos alimentos que pasan por un proceso, pasan por la industria. Puede ser procesado o ultraprocesado, pero pasó por la industria y puede contener trigo como aditivo alimentario, porque el trigo se utiliza como aditivo alimentario porque es muy barato y se puede cultivar en muchos medios. ¿Tiene un octógono? No. No, tiene el logo de Sintac. Sintac. ¿Me tomo una cerveza? Tiene que ser apta celíaca. Apta celíaca. ¿Me tomo un whisky? Tiene que ser apto celíaco. Esto vos, para que yo te digo, quiero ir a un restaurante de comidas rápidas. Me quiero comer una hamburguesa. Bueno, en algunos lugares de comidas rápidas están ya las opciones de los menús libres de gluten, que de hecho, como decía Joaco recién, hay una ley que reglamentó que todos los locales tengan menús libres de gluten seguros, y eso sucedió el 26 de abril porque hasta ahora era optativo. A partir de ahora lo van a tener que tener. Pero bueno, va a ser un periodo de transición, por lo cual, cuando vamos a un lugar que desconocemos, ¿sí? Lo mejor es pedir un alimento natural, claro, ¿sí? Una carne, un pollo, verduras que tengan poca manipulación, avisando de la condición, pero nunca dejar de ir. Nunca dejar de ir, porque, exacto, nunca tener... Me lavo los dientes y está contaminado el cepillo de dientes. ¿Puedo tener una reacción? ¿Es inmediata la reacción? No es inmediata, y no todo celíaco que se contamina va a tener síntomas, ¿sí? Hay que diferenciarlo totalmente. Yo me puedo contaminar y tener síntomas intestinales, como contaminarme y no tener absolutamente nada. El cepillo se cambia una vez y después lo que sí hay que controlar es la marca del dentífrico porque está en contacto con la mucosa de la boca. Qué bárbaro, Dios mío, ese revendo. Me quiero maquillar. Bueno, muy buena pregunta porque ahí cambia totalmente. Los maquillajes, las cremas para el pelo, shampoo, protectores solares, van a ver que muchos tienen el logo. Pero acá lo importante es poder concientizar y difundir a la población que, salvo que tengamos dermatitis herpetiforme, que es la expresión en la piel de la enfermedad celíaca, no es necesario porque no entra en contacto con la boca y la piel no llega a traspasar y llegar al intestino. Entonces, yo siempre digo, hay que ser cuidadoso, pero tampoco generar una hipervigilancia que impacta en la calidad de vida. Joaco, ¿le dan a las... ahora me siento, viste, los conductores que están con 20 cosas. ¿Le dan al dinero? ¿Tienen un reembolso por la comida? Sí, así es. Justamente lo que cambió ahora es que el valor ese se va actualizando. Antes era un valor fijo y cuando lo querían en el ministerio se actualizaba.
con la inflación que hay acá era medio complicado. Y ahora pasó, ese valor aumentó mucho, digamos, estar en 2.600 algo, ¿no? 2.700 Sí, estaba en pesos. 2.700. Ahora pasó a 7.800. Sí. Entonces, el cambio es importante, pero lo más importante es que se va actualizando. Cada 6 meses se va actualizando ese valor. Paz, un placer. La verdad que un Muchas placer. gracias. ¿Dónde te encuentran? ¿Cuál es tu Instagram? @paztemprano. @Paz Temprano, especialista en celiaquía, nutricionista. Consúltala.